Muy buenas noches. Mi grupo está conformado por Diana Pardo, Adriana Tejeda y quien les habla, Sergio Valencia. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y estudiantes del programa Administración de Empresas. En el día de hoy abordaremos temas concernientes a la materia de legislación laboral, quien es dictada por el docente Howard Pérez. Iniciaré hablando adicionalmente de lo que es el contrato de trabajo o las diferencias que existen entre los contratos de trabajo verbal y escrito. Bueno, básicamente respecto a esto es claro que la principal diferencia entre un contrato verbal y un escrito es la formalidad. Sin embargo, la principal consecuencia que existe entre un contrato verbal es que este no sirve como medio de prueba, debido a que no se encuentra escrito. Ahora, esto es lo único que puede considerarse como diferente debido a que dentro del ordenamiento colombiano ambos cuentan con las mismas garantías y protecciones. El contrato de trabajo verbal consiste en un simple acuerdo de palabra entre el empleador y el trabajador sobre aspectos básicos del contrato, como lo son el salario, las funciones, entre otros. La ley no exige ningún requisito especial o formalidad para la existencia de este tipo de contrato de trabajo verbal, pero sí señala que en él se deben acordar unos aspectos mínimos que deben dar claridad a las obligaciones asumidas por las partes. El artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo señala que cuando se trata de un contrato de trabajo verbal, las partes deben acordar como mínimo ciertos aspectos. 1. La índole del trabajo o las funciones. 2. El sitio donde ha de realizarse ese trabajo. 3. La cuantía y forma de remuneración. 4. El periodo de pago. Y 5. La duración del contrato. Ahora bien, vamos a dar claridad acerca de cómo podemos demostrar la existencia de un contrato de trabajo verbal. Sin lugar a dudas, esto no es tarea fácil, pero tampoco imposible. Existen algunos medios por los cuales se pueden demostrar la existencia de dichos contratos, como lo son, por medio de testimonios, pagos de desprendibles de nóminas, afiliaciones a la ARL, pagos de seguridad social, certificaciones laborales, correos electrónicos mediante los cuales se haya realizado alguna solicitud al empleador en su momento. A manera de ejemplo, se puede presentar el caso de un trabajador que no haya sido afiliado al sistema de seguridad social. El pago de su salario haya sido en efectivo y no firmó ningún documento que corroborara la recepción de esos recursos. Ni existe quizás un documento que pueda demostrar que sí realizó esas labores. En este caso, se debe acudir al testimonio para tratar de probar esa relación laboral que hubo. Es por esto que se debe acudir en este caso a estos casos cuando en audiencia se dé lugar a un interrogatorio y en este caso las partes en contra tengan que demostrar, en este caso por este medio, si existió una relación laboral de trabajo. Ahora, por todo esto anterior que mencioné, cuando se pacta un contrato de trabajo de manera verbal, se debe ser muy claro por las partes que se ha pactado en el acuerdo laboral, ser muy precisos por medio del trabajador, indicando el día en que inició y el día en que la finalizó. Esto porque el trabajador podría perder el juicio si no logra demostrar adecuadamente cuándo empezó ni cuándo finalizó la relación laboral en este caso. Buenas, mi nombre es Diana Pardo. Yo voy a iniciar hablándoles sobre los 3 elementos esenciales del contrato de trabajo. Entonces, un contrato de trabajo existe por sí mismo ante la presencia de los elementos esenciales que lo componen. Y significa que no importa qué tipo de relación contractual exista entre las partes, pues mientras se configuren los elementos del contrato de trabajo, la naturaleza será de la relación laboral. ¿Ok? Los 3 elementos de contrato de trabajo, según el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, son el primero, la prestación de servicios; el segundo, la continuada subordinación; y el tercero, la retribución de la remuneración del servicio. Vamos a ver con detalle cada uno de estos 3 elementos. Iniciamos con la prestación personal del servicio. Ok, el primer elemento de un contrato de trabajo es la prestación personal del servicio por parte del trabajador. Al respecto, señala el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, abro comillas, la actividad personal del trabajador debe ser realizada por sí mismo. Es el trabajador quien personalmente debe realizar el trabajo contratado, de modo que la ejecución del trabajo no puede ser delegada a un tercero. Quien debe elaborar es la persona contratada. Esto quiere decir de que
si la persona es contratada por ninguna razón, puede enviar a un tercero a realizar sus labores, ya que esto puede ser causal de despido inmediato. ¿Por qué? Porque fuiste tú la persona contratada, no un tercero debe acercarse a realizar tus actividades. Seguimos con la continuada subordinación. Bueno, la subordinación es el elemento que define la existencia o no de un contrato de trabajo. Cuando el trabajador está sometido a las órdenes del contratante, estamos frente a un contrato de trabajo sin considerar nombre que las partes le hayan asignado. O sea, que aunque tengamos o no un contrato por escrito, al momento de recibir órdenes de una persona, estamos llevando a cabo nuestros servicios. Por lo tanto, sin necesidad de tener un nombre, ya es un contrato de labor. La norma es clara en cuanto a lo que se entiende por subordinación, que no es como otra, sino el deber de trabajador acatar las órdenes que el empleador le asigna, en donde el trabajador no tiene autonomía ni libertad al respecto de cómo y cuándo debe ejecutarlas. Ok, esto es lo que tiene que ver en cuanto a la subordinación del contrato de trabajo. Y para finalizar, la retribución o remuneración del servicio. Bueno, este es un elemento común a todos los contratos bilaterales donde por hacer algo se tiene derecho a una remuneración. La norma simplemente se refiere como a un salario por retribución al servicio, que viene siendo el pago que se le da como remuneración o contraprestación por la prestación personal de un servicio. Si se configuran los tres elementos del contrato de trabajo y la retribución que se haya pactado, se considera salario sin importar que las partes hayan llamado esto de otra forma. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se refirió a ello de forma muy clara en la sentencia 13088 del 1 de marzo del 2000, con ponencia del magistrado Germán Sánchez, que decía: para desvirtuar una relación laboral es suficiente que como prueba se exhiba un contrato de trabajo o unas facturas de cuentas de cobro donde el concepto relacionado sea honorarios, puesto que si se probó la existencia de la continuada subordinación, o dicho de otra manera, si el empleador o contratista no pudo desvirtuar la presunción de la subordinación que se deriva del artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, se configura el contrato de trabajo de realidad. Por ende, con la suma de estos tres elementos podemos decir que si se cumplen a cabalidad, ya estamos llevando a cabo un contrato de trabajo. Lo que mi compañero anteriormente le estaba explicando en cuanto de qué forma se puede probar en caso de que sea un contrato de trabajo escrito o que sea verbal. Vamos a hablar sobre los 4 tipos de contrato. Entonces, el contrato de trabajo en Colombia está regulado por el Código Sustantivo de Trabajo o Código Laboral, en sus artículos 22 a 75, donde se regulan las diferentes modalidades de contratación laboral, su duración, terminación e indemnización en caso de despido sea justificado. Para todo empleador es obligación conocer la profundidad, la regulación del contrato de trabajo, por cuanto a una incorrecta aplicación de la ley, esta puede conllevar a costosos procesos laborales. Vamos a hablar sobre el contrato de trabajo a término fijo. Como su nombre lo indica, es aquel contrato que nace con una fecha definida de defunción.
que se firma el contrato de trabajo, se acuerda que este contrato terminará en una fecha que se ha confinado en el contrato, aunque ello no impide que este contrato sea renovado, ya que formalmente o automáticamente, si se cumplen los preceptos legales para ello, esta modalidad de contrato está regulada por el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo. Es importante resaltar que según la norma del contrato de trabajo a término fijo, siempre debe constar por escrito y su duración no puede ser mayor a los 3 años, pero renovable indefinidamente. El contrato en término indefinido, este es el contrato de trabajo que se firma sin acordar o firmar una fecha de terminación. El contrato se extenderá tanto como las partes lo consideren. Por supuesto que en este tipo de contrato no cabe la renovación, por cuanto a su duración es infinita hasta que una de las partes decida ponerle punto final. Este tipo de contrato será regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo. El contrato de obra y labor. La duración del contrato de obra y labor será el tiempo necesario para culminar una obra o labor. Es una forma de contrato a término fijo, pero la terminación no está dada por fechas, sino por el tiempo necesario para terminar la obra o labor contratada. Aquí en el contrato, este contrato no es por un año, ejemplo, sino hasta que se termine de construir la obra o la labor a desarrollar. El contrato ocasional o accidental o transitorio, en realidad es el mismo contrato a término fijo, pero el origen del contrato nace de la necesidad de cubrir una actividad temporal transitoria o accidental, como puede ser el reemplazo de un trabajador que se fue a unas vacaciones o una empleada que se fue a una licencia de maternidad, o también para hacer un trabajo temporal para la empresa, como tal vez acompañar una auditoría externa que se realiza por un determinado tiempo, etc. Ahora hablamos sobre el contrato de prestación de servicios y su naturaleza. Entonces el contrato de prestación de servicios es un contrato de naturaleza civil o comercial, haciendo énfasis en el contrato civil, que es el más utilizado para la contratación de personal por parte de las empresas. Por ejemplo, si contratamos a una persona para que con su vehículo transporte un material de una bodega a otra, podríamos hablar de un contrato que está regulado por el Código de Comercio. Y si bien es un servicio, es muy distinto a un servicio en el que se contrata el trabajo humano, como puede ser el de un contador público o el de un abogado para que preste la asesoría a una empresa. El contrato de prestación de servicios existe una amplia libertad contractual, de manera que las partes pueden acordar casi que cualquier cosa siempre que no se viole alguna ley. Algo que no sucede en el contrato de trabajo, por cuando la ley laboral impone unos derechos mínimos que son irrenunciables, por supuesto, innegociables. El contrato de servicios se caracteriza por tener objeto que se debe desarrollar o un servicio que se debe prestar, y en el cual el contratista tiene la libertad para ejecutarlo, por cuanto no está sometido a la continuada y completa subordinación, aunque se precisa que la subordinación también es un elemento presente en el contrato de servicios, pero sin la connotación y sin el alcance que tiene un contrato de trabajo. Por otra parte, también hablaremos sobre cuál es la diferencia entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. Entonces, un contrato de trabajo se diferencia de un contrato de prestación de servicio en 3 aspectos principales, que serían los aportes al sistema de seguridad social, que son pensión, salud y riesgos laborales, las prestaciones sociales a las cuales tiene derecho un trabajador y las indemnizaciones en virtud de la finalización del vínculo laboral. En la relación creada
por medio de un contrato de trabajo, sin importar la denominación que se le dé al momento de realizar la contratación. Siempre van a incurrir 3 elementos constitutivos. La persona que se vincula directamente con el empleador es la encargada de realizar las actividades por las cuales se está contratando. Debe existir siempre una continua subordinación en cuanto al desarrollo de estas actividades y hay un salario por el trabajo realizado. Por su parte, el contrato por prestación de servicios se caracteriza por ser un acuerdo de voluntades, en donde de forma independiente y autónoma una persona denominada contratista se obliga a realizar o a ejecutar una actividad determinada, de acuerdo con el objeto mismo del contrato, o a favor de otra denominada contratante. Otra cosa importante, entre el contrato por prestación de servicio no existe una retribución económica que no se denomine salario, sino honorarios. Las características de un contrato de trabajo es que su naturaleza es de contenido laboral. El trabajo siempre debe ser realizado por una persona natural y de forma personal. Y la ejecución de la actividad se realiza mediante la constante subordinación por parte del empleador. Y este debe cumplir con un horario. Y las características de un contrato de prestación de servicios es que su naturaleza conlleva un contenido de carácter civil o comercial. El trabajo puede ser realizado tanto por la persona natural como por la persona jurídica. Y un punto muy importante es que en la ejecución de la actividad existe una libertad amplia y suficiente por parte del contratista para efectuar la actividad contratada. Este no debe cumplir un horario ni órdenes permanentes. Entonces, como para concluir este tema, la distinción entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios radica en su naturaleza y en los efectos prácticos que derivan de su ejecución. Establecer ventajas del uno respecto del otro depende necesariamente de cada caso concreto y finalidad que busque la persona. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Adriana Tejeda. Hoy le voy a hablar de quiénes son considerados trabajadores de dirección, confianza y manejo. Conforme a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, se entiende que un trabajador de dirección, confianza y manejo es aquel trabajador que por su cargo y por las funciones que presta dentro de la empresa se encuentra ubicado a un nivel de especial de responsabilidad, mando y que por su jerarquía desempeña ciertos cargos que van encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador o a la empresa. Estos se caracterizan por el nivel de confianza que les tienen en la empresa, ya que ocupan una especial posición jerárquica en la empresa. Su nivel de responsabilidad o mando lo faculta para representar al empleador, y esto está en el artículo 32 del Código Sustantivo del Trabajo. No se les aplica la jornada máxima legal. Pueden trabajar jornadas superiores o inferiores legales y que tenga derecho al pago de reconocimiento de horas extras. Esto también está en el artículo 162. Si laboran en días de descanso como los domingos y festivos, tienen derecho a recibir la remuneración de este trabajo con los recargos antes mencionados, en el artículo 179 y 180. No puede ausentarse de la empresa mientras las obligaciones exijan su presencia, mientras tenga responsabilidades por cumplir. La calidad de trabajador de dirección, manejo y confianza puede ser expresamente contemplada en el contrato de trabajo, o de lo contrario se entenderá que por las funciones que realiza el trabajador, el empleador ha querido darle ese cargo. La remuneración ordinaria de esta categoría de trabajadores debe compensar el tiempo adicional más allá de la jornada ordinaria de los demás trabajadores, ya que ellos están mucho más tiempo y tienen más responsabilidades dentro de las empresas. Los trabajadores de dirección, confianza y manejo, por las funciones de asignadas y grado de responsabilidad o mando, tienen los siguientes cargos dentro de una organización, como ya les comentaba, que son los directores, administradores, gerentes generales, cuando tengan carácter de empleadores. Todos deben tener carácter de trabajadores. Bueno,
La capacidad y altos grados de responsabilidad depende del buen resultado de los trabajadores. También tenemos otro tipo de profesionales tales que son muy importantes en una empresa, como son los abogados, los contadores, que a su cargo respectivamente tienen la defensa de la empresa y la contabilidad, siempre y cuando tengan el carácter de trabajadores. Los profesionales consultores, cuando tengan carácter de trabajadores y entre ellos funciones de confianza en el desarrollo de la empresa, también entran como este tipo de trabajadores. También tenemos los encargados de guardar los secretos de la fabricación producto de las empresas. El periodo de prueba en Colombia, tal como lo señala el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo, es la etapa inicial del contrato laboral durante la cual el empleador busca validar y apreciar las aptitudes del trabajador. Normalmente se tiene una duración que es de acuerdo con el contenido del artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo. El periodo de prueba no puede exceder de 2 meses en los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año. El periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicial pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder los 2 meses. En este caso quiere decir que el periodo de prueba debe ser de 2 meses. ¿Cuáles son las particularidades del periodo de prueba? Siempre se debe pactar por escrito, este nunca debe ser verbal. El tiempo laborado durante el periodo de prueba debe ser pagado. Puede ser prorrogado siempre y cuando se haya pactado inicialmente por un término menor al permitido y sin que el tiempo transcurrido y el tiempo de prorrogación exceda los límites señalados en la ley, que son de 2 meses. Puede terminarse antes del tiempo pactado si el empleador verifica que en el tiempo transcurrido ya válido las aptitudes del trabajador contratado no son las adecuadas para la empresa. Durante el periodo de prueba se tiene derecho al pago de todas las prestaciones sociales de ley, se tiene derecho al pago de un salario. Para efectos de la liquidación de prestaciones sociales e indemnizaciones, el periodo de prueba pacta como prueba hacer parte de los extremos de tiempo de la relación laboral, es decir, se debe liquidar desde el momento en que inicia el periodo de prueba hasta el día en que se dé por terminado el contrato de trabajo. Durante el periodo de prueba, el debe estar afiliado al sistema de seguridad social integral, él y pues su familia. Cuando se trata de labores de servicios domésticos, se entiende que el periodo de prueba es de 15 días únicamente. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, quien es la señorita Andrea Marín. Andrea nos estará acompañando en la noche de hoy, pues resolviendo algunas preguntas de acuerdo a su experiencia laboral. Y pues bueno, primero que todo, Andrea, te damos la bienvenida de manera cordial, agradeciendo por tu tiempo. Y pues bueno, vamos a iniciar para no quitarte mucho de ello. Entonces, iniciemos, Andrea, preguntándote qué tipo de contrato actualmente manejas tú y cómo ha sido tu experiencia laboral. Bueno, Sergio, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, para entrar un poco en contexto, yo soy auxiliar de preescolar, laboro en un colegio y en ese lugar pues tengo un contrato por obra o labor que es a 6 meses, la mitad del año primeramente y después los otros 6 meses. Ok. Bueno, Andrea, entonces, ya sabiendo eso, te quiero preguntar más bien si has tenido alguna insatisfacción o inconvenientes, pues obviamente contractual en tu vida laboral, teniendo en cuenta pues el tipo de contrato que estás manejando actualmente por parte de tu empleador. Bueno, como tal, sí hemos tenido de pronto insatisfacciones. Este es un contrato que, pues por no ser un contrato largo, sino únicamente por la labor, pues la labor que realizamos. En mi caso, por lo menos que he tenido interés por ciertos beneficios, he tenido cierta insatisfacción porque no he logrado obtenerlos, más que todo por los periodos por los que firmo el contrato. Dependiendo del tiempo
que pues yo firmo el contrato, tengo ciertos oficios que puedo acudir a ellos y si es más corto el tiempo, pues no tengo los beneficios que muchas veces quisiera. Entonces eso ha generado un poco de insatisfacción con respecto al contrato. Entiendo perfectamente. Bueno, y ya de pronto entrando un poco más en confianza, entonces te quiero preguntar, ¿cuáles han sido esas circunstancias a las cuales tú atribuyes esos inconvenientes o esas insatisfacciones que mencionas? Bueno, Sergio, mira, básicamente, como tal principio, normalmente las auxiliares de preescolar o en un colegio, la mayoría pues somos estudiantes, en mi caso pues lo soy, y uno de los beneficios que me han sido limitados con este tipo de contrato son el del subsidio de educación, porque nada más puedo acudir a uno de ellos cuando son dos pues por año, porque cuando iniciamos año normalmente no he firmado contrato o no he cumplido el periodo que se requiere para poder solicitarlo y pues nada más puedo hacer uso de uno de ellos. Entonces esa es una de las instancias que se han presentado y que han sido satisfacciones para mi tipo de contrato. No ha sido tanto el tipo de contrato, sino los periodos por lo que ha sido. Claro, así es. Bueno, entonces, ya sabiendo eso, te quiero preguntar, ¿qué tipo de medidas han tomado pues, ustedes como empleados o tú, en tu caso particular como empleada, eh, para evitar este tipo de contratiempos o insatisfacciones que acabas de mencionar? Bueno, básicamente ha sido hablar de pronto con las personas superiores, aunque esto es algo ya, como te decía, de firma de contratos, es algo que es bien difícil mejorar. Ahora, por lo menos en temas de pandemia, aunque mi contrato fue suspendido temporalmente, pues decidieron seguir realizando nuestros aportes a este tipo de entidades y pues pude obtener el beneficio. Pero como te digo, todo ha sido en un mutuo acuerdo porque si se cierra definitivamente el contrato o se finaliza, pierdo pues obviamente el beneficio porque no se están realizando los aportes debidos. Entonces es más que todo como conversarlo y pues he podido llegar a un mutuo acuerdo dependiendo de la situación. Claro, así es. Bueno, ya para finalizar, Andrea, te quisiera preguntar si has sido, pues, en algún momento o actualmente has sido víctima tú de engaños teniendo en cuenta, pues, la condición contractual de tu trabajo. Bueno, no, la verdad de engaños o que se haya sido incumplido el contrato como tal, no. Básicamente, como te decía, son insatisfacciones propias del contrato, más no quiere decir que en un principio pues no hayan sido aclarados o más que todos somos nosotros los que debemos tener claro qué pasa con las fechas y las cosas que firmamos en los contratos, pero como tal no ha sido abusado ningún derecho en él ni nada por el estilo. Por el contrario, el contrato ha sido cumplido a cabalidad y por esta razón este tipo de restricciones. Ok, bueno, damos las gracias, Andrea. Vemos que tenía inconvenientes con intermitencia del internet, pero bueno, esto hace parte pues de todo el proceso analógico o tecnológico, pues teniendo en cuenta la situación de pandemia que estamos viviendo, sin lugar a dudas, pues nos fue un poco difícil la comunicación de manera presencial y por eso acudimos por las plataformas virtuales para que ella nos diera un punto de vista desde su experiencia, pues por medio de las preguntas que le acabo de formular. Entonces, pues Andrea, te damos las gracias de antemano por tu tiempo y por habernos pues respondido estas preguntas que sin duda alguna son muy importantes para conocer los tipos de contratos que actualmente manejamos nosotros como empleados y que pues a nivel general se maneja en el país. Damos las gracias nuevamente y pues bueno, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ti. Vamos a entrevistar al señor. Señor Zielinski, actualmente en la empresa en la que usted labora, ¿qué tipo de contrato tiene? Bueno, ahora mismo tengo un contrato de obra y labor. ¿Ha tenido algún inconveniente con ese contrato? ¿Cuál ha sido su experiencia?
Sí, claro que sí. Hemos tenido inconvenientes porque nosotros tenemos un contrato de doble labor, pero debemos cumplir 192 horas en el mes de trabajo. Las horas de nosotros de trabajo son de 12 horas, no de 8 horas. Y anteriormente, en una bolsa de empleo X que estábamos, nos pagaban muy bien los recargos nocturnos, el básico, todo, compraba todo. Pero ahora, con la nueva bolsa de empleo, por ejemplo, si en la otra bolsa de empleo una quincena de 8 turnos te daba 1.100.000, 1.200.000, en esta solamente te viene por 450. Ah, ok, señor Celín. Esos son los inconvenientes e insatisfacciones que usted siente hacia su bolsa de empleo o empleador, Sí, claro. ¿verdad? ¿A qué circunstancias le atribuye usted dichas controversias? Pues con ese cuento de las bolsas de empleo, lo que hacen es enmascarar las responsabilidades de las empresas. Lo que hacen es que siempre el empleado siempre va ahí abajo. Entonces, por no pagarle bien, buscan un intermediario, una tercera persona, te contratan, tú vas ahí a reclamar a la tercera persona te dice, no, pues eso es lo que la ley dice, y ya, no puedes hacer más nada. ¿Usted ha sentido en algún momento que ha sido víctima de engaño respectivo a las condiciones de trabajo que ha tenido? Claro que sí. Sí, porque, como te puse el ejemplo de ahorita, anteriormente nos pagaban más, ahora nos pagan menos, y supuestamente en Colombia no te deben de desmejorar el sueldo, al contrario, debemos de subir, más no de bajar. Y nosotros en estos momentos estamos abajo, pero ¿cómo se hace? Eso es gracias a los dirigentes que hemos escogido. Ok, muchas gracias, señor Cielín.